Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestra preparación para este encuentro con la Eucaristía y la Palabra de Dios este fin de semana. Tenemos la oportunidad de hacer un pequeño descanso entre los domingos ordinarios y normalmente la secuencia sería del 17 al 18 continuar. Hemos terminado todo el capítulo 13 de Mateo con todas las parábolas y ahora toma un nuevo giro los domingos ordinarios. Sin embargo, todo agosto 6, la iglesia celebra el evento, la teofanía, la experiencia de la manifestación de Jesús, conocido mejormente como la transfiguración. Hoy me gustaría hablar y en todas las iglesias del mundo estaremos leyendo, estaremos interrumpiendo en lugar del domingo 18, tendremos la oportunidad de escudriñar en el ciclo de Mateo, el capítulo 17, el evento de la transfiguración. Bien, los invito a tomar sus Biblias, a tomar un poco de notas y preparar todo el corazón para poder vivir este encuentro con Jesús que se manifiesta día a día a través de la Santa Misa, a través de la liturgia de la palabra, a través de la liturgia de la Eucaristía. Iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos conscientes de la presencia de Dios y entonces vamos a abrir su palabra. Mateo capítulo 17 del 1 al 9. Dice, 6 días después, la liturgia de la palabra lo va a evitar, ¿sí? Entonces va a decir solamente en aquel tiempo Jesús tomó, ¿sí? No va a hablar de estos 6 días, yo haré un pequeño comentario, ¿sí? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos, les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Bien, pues es una lectura muy hermosa y quisiera decirles en este momento la nota de nuestra Biblia, de la Biblia del pueblo, tiene una nota muy interesante ahí cuando habla de este capítulo 17. Dice, la tradición ha identificado la montaña de la transfiguración con el monte Tabor en Galilea o con el monte Hermón más al norte. Los evangelistas se muestran más reservados y no mencionan a la montaña por su nombre. Este escenario tiene un claro significado simbólico. Entonces, aquí nos habla de que no sabemos exactamente en qué montaña existió esta experiencia de Jesús, ¿verdad? Pero que la tradición lo ha identificado, generalmente es con el monte Tabor. Cuando uno va a la Tierra Santa, ahí se nos lleva, y cuando uno va subiendo, que es una montaña bastante alta, se ve lo que en el Apocalipsis va a hablar el área del Armagedón, ¿sí? El área del Armagedón, de que habla del Apocalipsis, está en la misma región, es allá en Galilea. O también, como dice acá, algunos estudiosos lo han identificado con el monte Hermón. Pero aquí habla en primer lugar, nos dice de que Jesús tomó a Pedro, a Santiago
y a su hermano Juan, el hermano de Santiago. No está Andrés, el hermano de Pedro, pero habla de esta decisión de Jesús de tomarlos, de llevarlos para una misión, ¿sí? Hay una intención, hay una decisión perfectamente intencionada por parte de Jesús. Entonces es lo que vamos a mirar. Ahora, a donde los lleva, a veces ha llevado a estos mismos tres, los ha llevado a la curación de esta hija de Jairo, los ha llevado, han sido ellos de alguna manera los que han participado, luego lo veremos en la pasión de Jesús, y hoy veremos que estos participan de alguna manera en este evento seleccionado por Jesús. Hay una intención, los lleva a una montaña. Entonces, cuando hablamos en el Antiguo Testamento y a nivel bíblico totalmente acerca de la montaña, pues bueno, nos recuerda muchísimos eventos, pero especialmente la presencia de Dios. De hecho, en Mateo mismo recurre esto en el capítulo 5, cuando dice que subió a una montaña y se sentó y habla de las bienaventuranzas. Les empezó a enseñar, recordando la imagen de Moisés que recibe las tablas de la ley. Entonces, esta montaña, como va a decir nuestro comentario, es muy importante. Dice, este escenario tiene un claro significado simbólico. La montaña en el Antiguo Testamento es el lugar por excelencia de las revelaciones divinas, ¿sí? En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, ¿sí? Éxodo 31:18. Y en esa misma montaña se dirigió el profeta Elías para encontrarse con Dios en Primera de Reyes 19:1-18. Curiosamente escuchamos que Jesús que aparece conversando con Moisés y Elías. Las dos personas que estuvieron en el Sinaí, ¿verdad? Que estuvieron en el Sinaí, y uno donde el profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, un texto precioso que se los recomiendo, del 1 al 18, también viene una manifestación de Dios. Y en el capítulo 31 del 18 también me gustaría que revisáramos el capítulo 33 del Éxodo y el capítulo 34. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen estas figuras? Entonces, en primer lugar, hablamos, ¿qué es la transfiguración? Bueno, la transfiguración es que para nosotros parece ser que ya es algo familiar, pero hasta este momento han encontrado solamente con Jesús en su humanidad. Sí, ha hecho eventos, ha hecho cosas, les ha hablado y pareciera ser que está revelando su divinidad, pero de alguna manera parece un poco velado. Ellos ven a un hombre que hace milagros, ellos ven y pueden incluso antes en el capítulo 16, él mismo pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Sí, recordamos exactamente en el capítulo 16 allá en Cesarea de Filipo, y entonces ellos le van a decir, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí? O alguno de los profetas. Y entonces le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, en ese momento, recordando el contexto, va a decir, pues, va a hacer la confesión de Pedro, tomó la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice algo bien importante. Jesús le dice, oye, pues qué bueno que has descubierto eso de mí. No, le dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo quisiera que tuviéramos esto en mente, porque va a acontecer algo muy importante y la voz del Padre precisamente va a entrar exactamente cuando Pedro nuevamente está hablando. ¿Qué sucede? Bueno, después de esto, y le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pero no queda todo allí. Inmediatamente dice que Jesús comenzó a anunciarles a sus discípulos que debería de ir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de los ancianos, de los sacerdotes. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dando la vuelta, le dijo a Pedro, aléjate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bien, ese es el contexto, ¿verdad? El contexto. Y después Jesús les va a decir, el que quiera venir detrás de mí, ¿verdad? Que renuncie a sí mismo. Y entonces dice, 6 días después, tomó a Pedro, tomó a Santiago, el mayor, y tomó a su hermano de Santiago, Juan.
¿sí? Estos hermanos que la Biblia y Jesús les pone los hijos del trueno, de Boanerges, ¿sí? Y entonces en este contexto, cuando parece ser que Pedro, a través de la revelación, dice que él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y no le queda claro qué significa esto porque se equivoca y le dice, eso no te puede pasar a ti. Entonces, intencionadamente, 6 días después, Jesús toma a Pedro, nuevamente el que ha hablado, a Santiago y a su hermano, y los lleva a esta montaña. Entonces, inmediatamente cuando los lleva a la montaña, ¿qué podemos estar escuchando? Bueno, que va a manifestar, Dios se va a manifestar, ¿sí? Vamos a ver cómo se manifiesta Dios. Entonces dice que llegando a la montaña, ¿qué hace Jesús? Allí se transfiguró. Entonces, no tan solo la intención de Jesús su decisión es intencionada de llevar a sus discípulos, a estos 3, sino también Él mismo se transfigura. Dice aquí se transfiguró. Este es un verbo activo. No dice que de repente se transfiguró como si Él recibiera una acción. No, dice que Él mismo, y la palabra en griego es la metamorfo, es como metamorfosis. Vendrá un cambio, así como la metamorfosis es como el capullo que se convierte en mariposa. Es decir, que hay una transformación total de física. Y entonces aquí, ¿cómo lo describe los evangelistas? Que por cierto lo describe Marcos, lo describe también Lucas, con algunos otros detalles o algunos matices, pero describen esto y dice, se transfiguró en presencia de ellos. Y entonces nos dicen cómo es su transformación, ¿sí? Su metamorfosis. Su rostro resplandecía como el sol. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, ¿sí? Sí, hasta ahí en este momento. Entonces, de aquí es muy importante que vayamos a nuestra primera lectura de Daniel, en el capítulo 7, donde hay una visión apocalíptica, es decir, una visión que se revela acerca de la divinidad, ¿verdad? Apocalipsis significa como un desvelamiento, como algo que estaba escondido, algo que no se conocía y que se es dado a la luz, que se da a conocer. Y entonces dice aquí que en el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel está dando ese testimonio y dice, yo estuve mirando hasta que fueron, ¿verdad?, colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, unas ruedas de fuego ardiente. ¿De qué está describiendo Daniel? Pues no está escribiendo criaturas, por decirlo así, celestiales. Está hablando de personas que no son de este mundo, que son de otra esfera diferente. Eso es lo que está describiendo. Seres divinos, ¿sí? Criaturas divinas, porque habla de un anciano, ¿sí? Entonces, en mi lenguaje limitado, pues no hablo de una criatura porque en este momento no se nos ha definido. Sin embargo, va a ser el creador, el hacedor, no es una criatura, sino el mismo creador. Y va a decir, en el versículo 13 dice, yo estaba mirando en las visiones nocturnas, ¿sí? Esto sucede en la noche, dice Daniel, y es una visión. Él se da cuenta que no es algo que está aconteciendo en el día a día históricamente, sino que es una visión, algo que se le fue dado. Y dice, y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercarse a él y le fue dado el dominio, la gloria y el reino y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, su reino no será destruido. Y aquí viene, ¡pum!, una revelación muy importante, que esa figura como de cuerpo de hijo del hombre, como un ser humano, es Dios, es instituido como Dios. Esa es la visión, ¿sí? Es instituido como Dios, que se le da el dominio, porque solamente es Dios el que reina. Entonces,
hablar de aquí, cuando estamos hablando de la transfiguración, ¿qué quiere decir Jesús cuando los toma intencionalmente? Bueno, no tan solo le está revelando algo, sino que los está preparando. ¿Para qué sirve la revelación de Jesús de que Él es Dios? Para lo que viene, para la pasión. De hecho, Lucas va a decir que Moisés y Elías hablaban de lo que sucedería, ¿verdad? Luego en Jerusalén. Van a hablar, Lucas toma ese detalle, es decir, que el llevarlos intencionalmente a esa montaña y revelarles la divinidad, tiene que decirles: yo estoy en control. Mi pasión, ¿sí? Lo que tú no puedes aceptar, Pedro, lo que tú rechazas continuamente, eso yo lo tengo bajo control. Tú vas a ver que no tengo control, tú vas a ver otras cosas diferentes, pero cree que yo soy el mismo Dios. Y entonces el Salmo, de alguna manera, habla de eso. Cuando se manifiesta ahí y de alguna manera viene una revelación de que un hombre es el mismo Dios, que todavía no sabemos de la encarnación en ese tiempo de Daniel, ¿verdad? El Salmo va a cantar: el Señor reina, ¿sí? ¿Quién reina? Yahvé, el Señor reina. Alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. Es decir, que nuevamente la intención de Jesús es que luego no se escandalicen, que pareciera ser que el mal está venciendo, sino que Jesús en su pasión está reinando, ¿sí? De alguna manera Juan va a recoger este elemento tan hermoso y va a decir, en todo su lenguaje simbólico, nos va a decir que en la cruz está sentado el Rey, ¿sí? Ahí es la manera en cómo reina, y no reina desde un poder, sino reina desde el amor, y reina desde la entrega, reina desde donde se rinde totalmente al enemigo. Entonces, este es algo súper. Y regresamos entonces a nuestro texto del Evangelio, y entonces vemos ahí que de repente aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Algunos teólogos y ha sido como una tradición muy, muy fuerte acerca de qué significa que esté ahí Moisés y Elías. Entonces, la mayoría de los teólogos han dicho que Moisés representa pues el conjunto de la ley y Elías el conjunto de todos los profetas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que la ley y los profetas, que se ocupan como dos entidades. Jesús es la plenitud de la ley, porque Él es mismo la palabra, y los profetas, que Él es el profeta en sí mismo, el mensajero mismo de Dios, ¿verdad? Esa es como la tradición más acentuada. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, junto con el Catecismo de la Iglesia, que él fue en gran parte su escritor y su organizador, pues nos dice que la intención de la presencia de Moisés y de Elías es el rostro de Jesús. Si vemos por eso les decía del Éxodo, capítulo 33 y 34, Moisés quiere ver el rostro de Dios y le dice Dios: mi rostro no lo verás mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Y Elías, en el Primera de Reyes, capítulo 19, cuando viene la teofanía, mismo Elías se cubre el rostro para no verlo, para no ver el rostro de Dios que va a pasar allí en esa manifestación. Y entonces el Papa Benedicto XVI, junto con el Catecismo de la Iglesia, dicen que esa es la intención, que ese rostro de Dios, ¿verdad?, no se podía ver, solamente se puede contemplar en el único rostro de Dios, que es Jesús. Y entonces ahí a Moisés y a Elías se les invita junto con los discípulos para que contemplen el rostro resplandeciente. Y por eso la Escritura dice: su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras, en ese sentido, ven el rostro. Continuamente los salmos, el Salmo 105 me parece, pues habla de, y varios del Salmo 62 hablan de querer ver el rostro de Dios, ¿sí? Es decir, querer contemplar su rostro. Ahorita diré una palabra acerca de esto. Entonces, bueno,
Y cuando Pedro ve esto, atención, esto es algo súper interesante, dice, Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí, si quieres levantaré aquí mismo 3 carpas, 3 tiendas, 3 tabernáculos, ¿verdad? Dependiendo la traducción en el griego. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí sucede algo bien interesante. Dice, todavía estaba hablando. Esto es bien interesante porque Pedro se ha equivocado. Pedro se ha equivocado. Pedro ha otorgado la divinidad a Moisés. Pedro le ha otorgado la divinidad a Elías y le ha otorgado la divinidad a Jesús. ¿Sí? Y entonces dice, hagamos 3 chozas. ¿Qué significa 3 chozas? Pues, es decir, lo está reconociendo como seres divinos. Y entonces, en el Antiguo Testamento, Dios quiere habitar entre ellos. Y además, recuerden, hay unas figuras misteriosas como por ejemplo cuando visitaron a Abraham y hablaban de 3 figuras. Pedro en su imaginación hace ese vínculo y cree que está mirando esas 3 personas divinas que aparecieron con Abraham. Y entonces por eso viene una interrupción. Dice, todavía estaba hablando, viene una interrupción, y yo podría decir, esa interrupción que corrige, ¿verdad? Dice, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa, y Santo Tomás de Aquino no ve una nube cualquiera, sino ve la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? La sombra que cae, la nube que acompaña al pueblo de Israel, lo que hemos venido escuchando en estas lecturas del Éxodo, en la liturgia de la palabra de entre semana, ¿verdad? Ve, Santo Tomás de Aquino ve la presencia del Espíritu Santo. Allí dice, una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía, está Jesús el Hijo, está la presencia de la nube del Espíritu Santo, y la voz, ¿de quién será? Del Padre, ¿sí? La voz, y eso es lo que le dice Jesús en el capítulo anterior a Pedro, ¿verdad? Dice, bienaventurado, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y he aquí nuevamente el Padre, ¿verdad? La voz no está textualmente, pero aquí dice que oyó una voz, salió una voz que decía desde la nube, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi predilección, escúchenlo. ¿Qué pasa? ¿Qué entiende Pedro y qué entienden los discípulos cuando escuchan esto? Fíjense, su reacción es muy importante. Dice, al oír esto, los discípulos cayeron el rostro en tierra llenos de temor. ¿Qué significa esto? Que reconocen a Jesús como el Dios y ellos han visto su rostro. Y recuerden que en el Antiguo Testamento aquella persona que ve el rostro de Dios muere. Nadie puede ver el rostro de Dios vivo. Y entonces esa es la reacción de Pedro. Ellos entienden que han visto el rostro de Dios vivo y entonces caen rostro en tierra, caen rostro en tierra. Jesús se acercó a ellos y dice el evangelista de una manera muy interesante, tocándolos, les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solos, y Jesús les dice de alguna manera, no se lo cuenten a nadie. No se lo cuenten a nadie, porque de alguna manera este es algo que Jesús intencionalmente ha querido llevar y tomar para sus discípulos para alguna razón. Y quisiera yo terminar este comentario precisamente cómo se quedó esto en el corazón de Pedro, que en nuestra lectura de alguna manera nos habla, la segunda carta habla de este testimonio, y vamos a leer la segunda carta de Pedro y dice así. Pedro mismo en su testimonio dice, porque no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Ahí está el testimonio de que Pedro finalmente entendió que era Dios y que era el que tenía esta
la soberanía, que Él estaba reinando. Sin embargo, esta historia no es, esta experiencia no es tan fácil, porque Pedro, después de haber visto esto, después de 2 veces el Padre le revela, 2 veces el Padre le revela, porque cuando Jesús le dice, esto, bienaventurado, pero esto no te nació a ti, esto tú no lo llegaste con todos los conocimientos, ni siquiera de estar conmigo, te lo ha revelado mi Padre. Y ahora que el Padre lo interrumpe, lo corrige, y él cae rostro en tierra y da su testimonio, todavía viene un largo caminar. Y esa es la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? No hay una conversión de un día para otro, hay pequeñas conversiones en nuestras vidas, pero toda conversión viene desde una experiencia de Dios. No viene desde mi deseo de dejar ya el pecado, sí, viene como inspiración de ese deseo, pero toda legítima conversión viene desde una experiencia gratuita de Dios. Y en cada Eucaristía nosotros tenemos la oportunidad de eso. Tenemos la oportunidad de encontrarnos con el rostro de Dios. A mí me encanta que algunos sacerdotes, el libro de un librito de un monje que tengo por aquí arriba, y habla, cuando dice que se recostó, el título es en latín, que se recostó en el pecho de Jesús, y él dice, el rostro eucarístico de Jesús, ¿sí? La Eucaristía. La Eucaristía es el nuevo rostro eucarístico de Jesús. Ahora no viene con luces y no tenemos nada de eso, sino viene en la humildad escondida y solamente los ojos de la fe pueden penetrarlo. Los invito a, no nos va a dar tiempo, pero me encantaría que pusiera mucha atención a la oración del prefacio, a la oración de la colecta y a la oración después de la comunión. 3 oraciones muy, muy hermosas que nos pueden seguir hablando de este acontecimiento. Hermanos, hermanas, pues feliz día de la transfiguración, y ojalá que estas palabras y estos comentarios pues nos ayuden para encontrar y poder decirle, Señor, muéstrame tu rostro en tu Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.